ya tenemos un aparato nuevo aquí, ya podemos comenzar otra vez a hacer videos y llegamos a un segmento de la carta de Colosenses que muchos biblistas, quizás queriendo o quizás por la inercia de la cultura y de la costumbre, traducen con cierto sesgo, con cierta parcialidad, algo tendencioso. Mira, comencemos con la primera frase. Quizás se alcance a notar que la Nueva Biblia de las Américas, que es la versión que más uso, escribe esta iglesia en itálicas, también conocido como cursiva o bastardilla, trazos inclinados hacia la derecha. Lo hacen como una señal de que eso no aparece en el original, que se agregó para darle más sentido a la frase, se los he dicho antes. Y esto es algo que en muchas ocasiones resulta necesario, pero que es importante que sepamos distinguir lo que se agrega al texto. Pero bien por la traducción, aunque solo iglesia debería estar en ese formato porque es lo que no aparece en el lenguaje original. En griego leemos hes, que es algo como de la cual, o de ella, o de esta. Así que aunque el término iglesia no aparece escrito en este versículo, sí existe una referencia a ella. El versículo anterior hablaba de la iglesia y este versículo comienza diciéndonos, repito, de la cual, de ella o de esta. Así que agregarle iglesia para darle claridad no es problema porque no nos aleja del pensamiento bíblico, de hecho nos ayuda. Pero el problema al que me refiero comienza cuando deciden traducir la palabra diáconos. Especialmente si entendemos que eso a lo que Pablo se refiere es algo a lo que él fue hecho, algo a lo que él fue convertido. El pensamiento más completo aquí es de ella hecho yo diáconos. Adaptado a nuestro formato de habla podríamos traducir de ella fui hecho diáconos. El problema, les decía, es cómo traduce diáconos. Aquí lo leemos según la Nueva Biblia de las Américas, pero si lo leemos en la versión más popular del español, la Reina Valera 60, leeríamos así, de la cual fui hecho ministro. Cuando ya tienes cierto conocimiento bíblico, sabes que el término diácono lo encontramos sin traducir en otras partes de la Biblia, donde solo se transcribe, como aquí en Filipenses 1:1, donde Pablo con Timoteo escriben a los creyentes en Filipos, incluyendo, dicen, obispos y diáconos. El origen del diaconado está en Hechos 6, donde se necesitaban personas que sirvieran las mesas para que los apóstoles se concentraran en la predicación de la palabra. Y por eso, muchos creen que el diaconado es solo para los que no tienen aptitudes para enseñar. Nada más equivocado. De hecho, en Hechos 6 encontramos 4 requisitos para los primeros diáconos de la iglesia, lo que nos ayuda a entender que esos personajes no eran cualquiera que estuviera ahí sentado. Tenían que llenar ciertas expectativas. Mira, tenían que ser de buena reputación. Tenían que ser llenos del Espíritu Santo, tenían que ser llenos de sabiduría y tenían que ser personas a las que les pudieran encargar esa tarea. Si leemos 1 de Timoteo 3, en los versículos 8 al 13, leeremos que esos personajes eran de mucha importancia al interior de la iglesia. Tanto así que ahí leemos a Pablo decir, los que han servido bien como diáconos obtienen para sí una posición honrosa y gran confianza en la fe. Ser diácono no era denigrante, porque en la iglesia el servidor es más que el que es servido. De hecho, en Lucas 22:27 leemos que Cristo dijo, yo soy entre ustedes como diácono, dice el original. Y en Marcos 10 le leemos decir que Él no vino para ser servido, sino para servir. Cuando yo me gradué del Instituto Bíblico, lo que ya se siente como milenios atrás, escogí un versículo que en ese entonces me fascinó, pero que tampoco tenía una idea tan amplia de su contenido. 1 de Timoteo 1:12. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Ese versículo lo puse en el libro de graduación junto a mi foto. En ese entonces, para mí,
Ser, entre comillas, del ministerio era haber alcanzado un grado de más honor, de más respeto, un grado de nobleza en la iglesia. Pero luego, con el tiempo, aprendí que en griego estaba claro que yo no tenía nada en mí que fuera digno, pero que en su gracia, Él me tuvo por fiel. Él me etiquetó con una etiqueta que yo no merecía y me puso, y dice en griego, en el diaconado. ¿Por qué los traductores usan en ciertos casos diácono y en otros ministro? Por ese sesgo que les comentaba al principio, por esa parcialidad. Cuando en griego se usa diáconos para gente de la iglesia, lo dejan sin traducir, pero cuando se usa para los, jefes, se usa otro término para distinguirlos: ministros. Ahora, si yo fuera traductor, tendría cómo justificarlo, porque hubo un tiempo, hace siglos, que ministro significó lo mismo que diácono. Ministro viene del latín minister, que se usaba para sirviente o criado. Era un término derivado de minus, menos o menor, porque para los romanos el sirviente, el criado, era la persona menos importante de la casa. Ministerio viene del latín ministerium, que es la tarea asignada al sirviente. Así se usaba antes ministro, cuando el latín imperaba, pero ya no. Las lenguas cambian con el tiempo. El hebreo moderno no es como el hebreo bíblico, ni el griego actual como el griego de los apóstoles. Las lenguas todas se transforman con el tiempo, incluyendo el latín, incluyendo nuestro español. Hoy, ministerio ya tiene ciertas connotaciones de importancia, ¿no? El ministerio de la defensa, el ministro de economía, etc. Y cuando la lengua hizo esos ajustes, debimos también ajustar las traducciones en vez de aprovecharnos de esas zonas grises que nos dejaban. Pero, ¿por qué muchos traductores no simplemente traducen siervos o servidores en vez de diáconos? Porque ya usaron siervos o servidores para traducir otra palabra muy común en las cartas de Pablo, el griego doulos, esclavo. Pero esclavo era un término muy fuerte para los traductores, así que lo aminoraron con servidor. Y diáconos, que sí es servidor, se quedó sin traducción. Y entonces ponen diácono cuando es una persona ordinaria o ministro cuando es un jefe, según quieran usarlo. Pero hay algo importante aquí. Lo hacen quizás sin entender que en el orden de Dios, el servicio es el camino al liderazgo. Y mientras más autoridad quieres, más servicio das. Por eso Pablo entiende que el apostolado es como ser esclavo. La autoridad humana más relevante en la iglesia es también el doulos, el esclavo, el máximo servidor, como Jesús nos enseñó. Pero Jesús, llamándolos junto a él, dijo: ustedes saben que los gobernantes, en griego dice los arcontes, los más importantes de los gentiles, se enseñorean de ellos, y que los megaloi, es decir, los más grandes, ejercen autoridad sobre ellos. Así hacen los de afuera. Ese es el modelo secular, ese es el modelo humano. Los más importantes y los más grandes van hasta arriba en nuestro escalón de prioridades. Pero ese no es el modelo de Cristo. Mira conmigo el versículo 26. Dice: no ha de ser así entre ustedes, sino que el que entre ustedes quiera llegar a ser grande será su diáconos, dice en griego. Y el que entre ustedes quiera ser el primero será doulos, esclavo, dice en griego. En el modelo de Cristo, el mayor sirve al menor. Por eso cuando nos honramos entre hermanos de la iglesia, estamos ejercitando ese modelo. Pero cuando nos despreciamos, lo estamos escupiendo, lo estamos detestando. Cuando mi hermano en Cristo no es importante para mí, cuando verle, cuando servirle, cuando escucharle, cuando saludarle, no es importante, no hemos entendido este modelo de Cristo y que aparece una y otra vez en las enseñanzas de Pablo. Así que cuando leemos esto,
debemos entender que Pablo está diciéndonos algo maravilloso para los que amamos y servimos. Pablo dice, de ella, de la iglesia, yo fui hecho servidor. Miren, yo amo a mis hermanos de Texas y si me escuchan les mando un abrazo con todo mi corazón. Y amo a su pastor, que es de mis más cercanos amigos. Quizás el amigo con quien más he llorado y sufrido al orar por nuestros misioneros, por ejemplo. Pero cuando la iglesia de El Paso me invitó a irme a pastorear, antes de que llegara el pastor actual, las dos cosas que me ofrecieron primero fue, esto será tu salario, lo podemos negociar, y este será tu horario, también lo podemos negociar. Lo de salario me angustió porque, aunque entiendo su cultura, especialmente en una como en Estados Unidos, nunca he pensado en ese sentido. Pero la que más me alarmó fue la de tener un horario de servicio. O sea, si alguien me necesitaba a media madrugada, ¿tenía que esperarse a que llegara mi horario de oficina? En Lucas 14 leemos al Señor decir, ¿a quién de ustedes si se les cae un hijo o un buey en un hoyo en el día de reposo, no lo saca inmediatamente? Hay cosas que no las podemos dejar esperando a que llegue el horario, entre comillas, adecuado. Pero yo iba a llegar peleándome con esa cultura. Y Mike, que es un hombre de mucha paciencia más que yo, se tomó años hasta modificar la cultura de la iglesia. Pero yo conozco pastores todavía que apagan su celular o lo desatienden después de cierta hora. Me duele solo de pensarlo. No somos llamados a un horario, somos llamados a una vida de servicio. Pablo dijo, fui hecho diáconos. Mi genoma, mi genética, si lo ven en griego, es eso. Eso es lo que está en mi genética. Soy diácono, dice Pablo. Fui hecho servidor de la iglesia. Y luego dice, conforme a la administración de Dios. Pero en griego dice, de acuerdo a la economía de Dios. En griego dice, oikonomían, de donde viene economía. El término oikonomían significa la administración de los recursos y del personal de un oikos, de una casa. Las reglas con las que lo administras. Por eso lo usé como título de este video. La oikonomían de Dios, y quisiera que la apreciáramos en la iglesia. Mi madre siempre ponía los sartenes en el centro de la mesa cuando íbamos a comer. Comer en nuestra casa era comer así. Ponía los sartenes de lo que se hubiera cocinado y cada quien se servía tanto como se fuera a comer, porque nada que pusieras en tu plato lo ibas a dejar en tu plato. Si te lo servías, te lo comías, así que no se tiraba comida. Esa era la oikonomían en la que crecí. Ahora mi esposa me sirve el plato y a veces sufro porque me pone mucho y tengo la cultura de que si está en mi plato me lo debo comer. Y pregúntenle, a veces con sudor y a veces hasta con escalofríos le suplico que no me sirva tanto y me dice, ahí déjalo. Pero no puedo. La oikonomía con la que crecí sigue regulándome. Si está en mi plato, me lo debo comer. Pero cuando se la quiero enseñar a mi esposa, ella trae su propia oikonomía. Y a ella le aterra la mía. Bueno, no mi oikonomía, sino le aterra cómo comen mis hijos. Y si ellos pudieran servirse tanto como puedan comer, mi esposa tendría que gastar muchos recursos, dinero y tiempo, para que mis hijos estén satisfechos. Así que mejor ella reparte, ella distribuye. Por eso cada oikos, cada casa tiene su propia cultura, establecida por quien la conoce y administra los recursos de ella. Y aquí Pablo usa esa ilustración, la oikonomían, la administración de una casa, para mostrarnos lo que Dios diseñó para su iglesia. Y en ella, dice Pablo, en esa oikonomían, Él me construyó como diáconos. Él me hizo servidor. Los que fuimos llamados a cuidar la iglesia, estamos llamados a servirla. No estamos llamados a ser los primeros en comer, no estamos llamados a ser los que tienen el mejor asiento, estamos llamados a servir.
Pero luego algunos personajes descontrolados al interior de algunas iglesias aprovechan eso para faltar el respeto a quienes Dios llamó, y esa es otra manera de desorganizar la oikonomía de Dios. Hace muchos años un líder de mi equipo se puso a increparme. Me habló pesado porque yo no quería poner mi foto en una lona inmensa que él quería hacer para promocionar la iglesia, y en su perspectiva yo tenía miedo a anunciar que yo era, y recuerdo su término, el gran siervo de Dios. Dios me libre hasta de pensarlo, pero él lo entendía diferente y me habló defendiendo su postura y me habló con fuerza. Otro que estaba ahí pegó un salto, levantó los puños, lo empujó y le dijo, perdónenme que se los voy a decir como lo dijo, a mi pastor no le vas a estar hablando así. Si quieres algo con él, aquí estoy para romperte la boca por hocicón. Y yo en medio. Y había otro del equipo ahí. Es el que más me hace sonreír cuando lo recuerdo, porque él decía, en medio de los gritos y de los empujones, él decía, no se peleen, vamos por unos refrescos, yo los invito, miren, aquí están enfrente. Los tres hablaban cada quien desde su perspectiva y cada quien tenía la razón desde sus propios ojos, pero el corazón humano es así de engañoso. Horas después, los cuatro estábamos comiéndonos unos tacos y riéndonos de lo que había pasado, pero cada uno de ellos lo pudo justificar desde su perspectiva, cada uno de nosotros. Por eso, lo que debemos cuidar no es nuestras opiniones, sino lo que dice Dios. Vamos a ponerle atención a la oikonomía de Él para la iglesia. Y en la oikonomía de Él debemos entender algo. Las personas a quienes Dios llamó para cuidar la iglesia recibieron como herramienta para su tarea una asignación de autoridad. Como a un policía de tránsito que para poder servir en coordinar el flujo de la circulación vehicular debe tener cierta autoridad que los automovilistas deban respetar, si no, se haría un caos. Pero esa autoridad no es porque el oficial sea importante. La autoridad es para que el tráfico fluya correctamente sin gente haciendo lo que quiera. Pero siguiendo con la ilustración, la autoridad de ese oficial no es para que se haga camisetas que digan aquí mando yo. La autoridad le fue conferida para beneficio del automovilista. Eso explica pasajes como este. Obedezcan a sus pastores y sujétense a ellos, porque ellos velan por ustedes. El jale de ellos son ustedes y por ustedes ellos velan. En griego dice, no duermen. ¿Cómo está eso de que no me hables en mis horas de relax? ¿Qué oikonomía es esa? El escritor de Hebreos dice, escuchen a sus pastores porque están velando. Por ustedes, no están durmiendo. Y luego dice, permítanles que lo hagan con alegría y no quejándose. ¿Qué cosa? Velar. Que tengan gozo al velar, en vez de que estén renegando. Porque eso no sería provechoso para ustedes. El problema es que ya ni siquiera reniegan, ahora ya ni siquiera velan. Tenemos que restablecer la oikonomía de Dios. Cuando Dios llama a personas para que sirvan cuidando la iglesia, ellos reciben cierto grado de autoridad, pero para usarse en beneficio de la iglesia. Ellos sirven a la iglesia, no la iglesia a ellos. Así está diseñada la oikonomía de Dios para su iglesia. Pero por alguna razón, los traductores protegen la figura pastoral y muchos lectores terminan creyendo que lo más importante de una iglesia es el liderazgo, cuando lo más importante es la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, y por ella fue que Cristo se ofrendó. Efesios 5:2, Efesios 5:25 y 27. No se ofrendó por los pastores, se ofrendó por su iglesia. Y luego ellos traducen la frase que sigue como que la oikonomía de Dios, como que la administración de Dios le fue dada a Pablo para beneficio de los creyentes, pero eso no dice en el original. Para empezar, encontramos un kata, que significa de acuerdo a.
En griego, lo que nosotros conocemos como los libros de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, en griego son kata Mataion, como está en pantalla, o kata Marcón, o kata Loikan, o kata Ioan. Es decir, esos escritos son según lo narra Mateo, o según Marcos, o según Lucas, o según Juan. Kata Mataion en pantalla significa de acuerdo a Mateo, según Mateo. Eso es kata. Y cuando Pablo escribe este versículo en Colosenses, está describiendo la oikonomía de la iglesia de acuerdo a Dios o según Dios. Por eso es importante atenderlo, porque nos describe el plan de Dios para organizar su iglesia. Pero en griego no dice ni de lejos que la administración de Dios le fue dada a Pablo para beneficio de la iglesia. No, la idea en griego es así. Primero, lo que ya habíamos dicho, de acuerdo a la oikonomía de Dios, Pablo fue hecho diáconos de la iglesia. Y la razón por la que en griego la frase de acuerdo a la oikonomía de Dios está a la mitad, en griego, repito, es porque significa que tanto lo previo como lo que le sigue son de acuerdo a la oikonomía de Dios. Por un lado, ser hechos diáconos de la iglesia es de acuerdo a la oikonomía de Dios, como también lo es lo que ahora está subrayado en azul o verdoso según el dispositivo que tú tengas. ¿Qué dice ahí? Pablo dice, es según la oikonomía de Dios que Él me haya dado a ustedes. El que Dios me haya obsequiado para ustedes. Por eso le ponen para beneficio de ustedes, pero eso es como si lo mejor del pensamiento fuera el regalo, cuando en griego no lo es. En griego el objeto central de la frase es la iglesia a la que Dios regaló a Pablo y lo hizo diáconos de ella, lo hizo servidor de ella. ¿Qué le regaló Dios a la iglesia en los que la cuidan? ¿Qué le regaló a ustedes en mí? ¿Qué le regaló a las congregaciones en sus pastores? Hombres venerables que se sienten en las mejores sillas y reciban los mejores tratos. No. Lo que Dios les regaló es hombres que cumplan dos funciones principales: servir y enseñar. Ser diáconos, ya lo leímos, y aquí dice llenarlos de la palabra de Dios, completarlos con la palabra de Dios, hacerlos plenos con la palabra. Por eso los apóstoles en Hechos 6 sirvieron las mesas hasta que eso interfería con la predicación de la palabra. Pero mientras no hubo interferencia, no tuvieron problemas en atender las mesas. No tuvieron problemas con cocinar o con servir la comida, porque somos diáconos, somos servidores y eso no nos denigra. Y si se trata de poner un plato a la mesa o poner un clavo en una pared o levantar una escoba, no es denigrante, no en la oikonomía de Dios. ¿Por qué los traductores escogen un término que culturalmente se entiende diferente? Bueno, dice el dicho, no tengo pruebas pero tampoco dudas, que es para proteger el oficio de aquellos a quienes Dios llama. Traducirlo como sirviente denigraría a los de corbatas el domingo. Pero no hay denigración en servir a Cristo. No hay denigración en servir al pueblo de Cristo. Y no hay denigración en servir como Pablo. Es un honor, es un privilegio. Les repito lo que Pablo dijo a Timoteo, que los que han servido bien como diáconos, como servidores, obtienen para sí una posición honrosa y de gran confianza en la fe. No es denigrante, pero tampoco es como para querer vernos como estoicos, con el pecho lleno de medallas de servicio. En 1 Corintios 3 leemos a Pablo decir, ¿quién es Pablo y quién es Apolos? Solo diáconos. La iglesia debe saber apreciar el servicio y la autoridad de quienes Dios llamó, pero porque ello es en beneficio de la iglesia misma. Pero aquellos a quienes Dios llamó deben entenderse como sirvientes de la iglesia. Y cuando cada grupo tiene la visión apropiada de ello, la iglesia es fortalecida y equipada. Pero cuando la iglesia ve con desprecio a quienes Dios llamó, o los que Dios llamó se entienden como superiores al rebaño, nada de eso es de acuerdo a la oikonomía de Dios. Pero cuando tenemos un entendimiento correcto de ella, la iglesia es edificada en la palabra y los que la sirven cumplen su tarea con gozo y se deleitan en que ella crezca en su conocimiento de Dios.
Por eso mira los versículos que le siguen para terminar Colosenses 1. De ella, de la iglesia fui hecho ministro de acuerdo a la oikonomía de Dios. Fui hecho diáconos y de acuerdo a esa oikonomía fui regalado a ustedes para llenarlos de la palabra, para completarlos con la palabra. Es decir, llenarlos, completarlos con ese misterio que había permanecido oculto, pero que ahora conocemos los que somos de Dios. Se refiere a Jesucristo. De acuerdo a la oikonomía de Dios, ustedes deben ser llenos de Cristo y de la palabra de Dios. Y de acuerdo a la oikonomía de Dios, nosotros somos herramientas para ello. Pero ustedes tienen un enorme llamado, ser como Cristo. Y nosotros tenemos un llamado igual de importante, enseñarles la palabra y mostrarles a Cristo en la palabra. Aquí está la tarea de ustedes. A estos, a los santos, a ustedes, Dios quiso dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. Ustedes deben crecer en este misterio. ¿Por qué dice misterio? Porque había permanecido oculto para los judíos y fue luego anunciado a nosotros, los gentiles, los gentes, los goyim. Cristo. Y Él en nosotros es la esperanza de la gloria. Tu tarea, crecer en Cristo. Nuestra tarea, predicar a Cristo, amonestándolos, aunque sea incómodo, y enseñándoles, aunque sea cansado y aunque sea desafiante, a fin de poder presentarles a ustedes, a cada uno de ustedes, a todo hombre perfecto en Cristo. Ustedes y yo, presentarlos perfectos, completos en Cristo. Ese es el propósito de la oikonomía de Dios. Y con este fin también trabajo, dice, esforzándome según su poder que obra poderosamente en mí. No es en mis fuerzas. A mí me pide sabiduría, que es la que viene con la experiencia, pero no me pide fuerzas. Mi esfuerzo, es decir, mi uso de energía, es de la energía de Dios, del poder de Dios. Y el poder de Dios es un recurso poderoso que está a mi alcance. Esta es la oikonomía de Dios. Esta es la administración de la iglesia. Sobre estos criterios debemos organizarnos como iglesia.